Bienvenidos al podcast Empoderando Andy. Nos alegra mucho que estén aquí. Este podcast es un espacio para conversaciones honestas sobre la salud, el bienestar y los recursos comunitarios, con todo el objetivo para ayudar a las personas de Dakota del Norte a vivir vidas felices y saludables. El podcast Empoderando Andy es presentado por Mujeres Empoderando Mujeres, una organización sin fines de lucro basados en miembros dedicadas a contactar, apoyar y educar a las mujeres a través de la comunidad, eventos y recursos. Mujeres Empoderando Mujeres ayuda a las mujeres a crear, desarrollar confianza y explorar su potencial, acompañándolas en cada paso mientras se convierten en las mejores versiones de sí mismas. Para obtener más información sobre el proyecto de Mujeres Empoderando Mujeres o sobre cómo hacerse miembro, puedes visitar nuestra página web wewnetwork.org. Bienvenidos a nuestro siguiente episodio de Empoderando Andy Podcast. Hoy tenemos otra vez nuestras invitadas especiales, Isabel López y Mónica Soto. No sé si se quieran introducir un poco. Sí, para las personas que no han visto los otros capítulos que hemos hecho, yo soy Isabel López, soy una asociada médica que ha tenido varias experiencias sobre este tema de las enfermedades de transmisión sexual. Y mi nombre es Mónica Soto, yo soy una líder comunitaria aquí en Dickinson y alrededores desde hace aproximadamente 19, 18 años y he vivido muchas experiencias al transcurso de este tiempo que he ayudado a la comunidad a navegar en North Dakota. Entonces, en sus perspectivas, ¿por qué es importante usar las palabras correctas de nuestro cuerpo con nuestros hijos? Bueno, Alondra, antes de contestar tu pregunta, quiero agradecerte que toquen este tema porque como tú bien lo dijiste, sí es un tema tabú entre nuestra comunidad. De hecho, para ser sincera, a mí aún me cuesta trabajo hablar de estos temas, pero estoy tratando de cambiar eso. Y sé que ya hay un poco más abertura con las mamás que son más jóvenes. Yo ya soy un poquito viejita, pero es un punto muy importante hablarles a nuestros hijos con el término correcto de sus partes del cuerpo, decirle que su vagina se llama vagina, que su pene es un pene y que su ano es un ano. Y yo creo que con esto evitaríamos también exponerlos a muchos riesgos que lamentablemente los niños pueden estar expuestos y a perder la vergüenza en llamarlos como le llamamos al brazo, como le llamamos al pie. Entonces pierden la vergüenza de hablar de sus partes, ¿verdad? Y pueden indicarte más bien si algo les duele y qué parte del cuerpo correcta es la que les duele. No sé tú qué quieras saber. Sí, yo como asociada médica, cuando me traen a sus hijos a sus chequeos físicos anuales de los niños, si necesitamos examinar esa parte del cuerpo, siempre usamos la vagina, el pene, porque es importante que ellos sepan que así se llaman así se llama ese cuerpo, como dijo Mónica, si me duele mi brazo, no le voy a llamar otro nombre. Entonces promueve más la seguridad también de sus cuerpos, se sienten seguros o que mi cuerpo se llama así, promueve más la seguridad, también requiere como que la vergüenza no exista en ese ambiente médico y también disminuye los riesgos del abuso, porque muchas veces hay abusadores que am, puede que se agarran de esos términos que no son apropiados para poner a nuestros hijos en riesgo de situaciones que no son favorables. Es muy importante. Entonces, ¿a qué edades deberían los niños empezar a aprender estos términos correctos? Pues desde chiquitos, desde cuando tú le empiezas a decir, te limpio tu ojo, te peino tu pelo, igual, te voy a lavar y te voy a lavar tu vagina, te voy a limpiar tu pene porque estás chiquito y tú todavía no puedes, voy a asearte tu ano porque hiciste popó, o sea, yo pienso que desde la más temprana edad que se pueda y hablarlo lo más natural posible. Sí, evitar como también como papás, como a lo mejor se nos hace graciosos que nuestros hijos digan esas palabras, evitar que no
los juzguemos o los rigamos a cuando ellos lo digan, porque ellos están aprendiendo. Siento que no hay una cierta edad de que tú puedas decir, es todo dependiendo del padre, pero sí, entre más chiquitos, mejor. Yo como mamá de una niña de 3 años, también yo, desde que ella empezó a hablar y decir sus palabras, yo le empecé a decir, esta es tu vagina, o desde que ella empezó a tener curiosidad, Ujú, como, mami, ¿qué es eso? Mami, y yo le empecé a decir, no, pues esta es tu vagina, este es tu ano, son tus senos, pues tu pecho, pues ella no tiene senos todavía. Am, y yo siempre le digo, nomás mami y papi o abuela te pueden limpiar o tocar ahí cuando te limpien, no te bañen y no más. ujú. Entonces ella ya empezó a decirlo así como que es normal, pero yo noto que cuando lo digo enfrente de otras personas no es común. Ujú. Entonces es importante que digamos esto, cambiemos, que que eduquemos cambiemos en este esas partes. pensamiento. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos sobre este tema sin tenerle miedo? Pues, buena pregunta. Muy buena. Sí, es un tema que yo creo que a todos los papás nos aterroriza y quisiéramos taparnos los ojos y pensar que nuestros hijos, ¿verdad? No, nunca van a pasar cosas también malas o que nunca van a empezar a tener una relación o lo que sea, pero creo que el miedo, el que tú les inculques a ellos miedo, a que ellos te hablen a ti de eso, pues corta la comunicación de tajo. O sea, ellos, si en algún momento, por ejemplo, en el episodio anterior hablamos de las infecciones de transmisión sexual, si ellos tienen miedo a ti, a hablarte de su sexualidad o tienen dudas, pues quizás pueden tener una infección o algo y no te lo están diciendo porque te tiene miedo. Entonces el miedo definitivamente pues no te ayuda en nada, ni a ti como papá tampoco tener miedo a hablar con ellos de eso porque estamos en un mundo que está ya exageradamente expuesto a la sexualidad. Podemos ver niños chiquitos de 2, 3 años con celulares y la mayoría de los papás a lo mejor tienen cuidado que están viendo a sus hijos, pero muchos otros no. Entonces, sé que el miedo no es bueno de ninguna de las dos partes. Tus hijos tienen que tenerte confianza. Ujú. Muy buenas respuestas. Entonces, ¿tú piensas que los padres deberían reflexionar sobre sus propias experiencias con la pubertad y la salud sexual al hablar con sus hijos? Claro, es que tenemos que recordar que nosotros fuimos adolescentes también y fuimos niños y teníamos dudas y qué mejor que, ¿quién nos las respondía? Por ejemplo, en mi caso, pues mi mamá nunca habló de sexo conmigo, mi papá muchísimo menos. Cuando me llegó mi periodo, pues igual, o sea, sí recuerdo que sí fui con mi mamá asustada porque pues yo dije, ¿qué pasó? Y ella ya me explicó, pero antes de eso yo no sabía. Y pues en mis tiempos, todo eso era todavía mucho más cerrado, no se hablaba en las escuelas, no se hablaba por fuera, no había internet, como ahorita ellos ya están expuestos en el mundo. Sí, y me gustaría agregar, o sea, acordarnos de todas las dudas que nosotros teníamos y recordar nuestra infancia y recordar nuestra adolescencia y hablar con nuestros hijos como si fuéramos nosotros, lo que nos hubieran gustado a nosotros que nuestros padres nos hubieran dicho y la forma en que nos hubieran dado la confianza y acercarnos a ellos. ¿Cómo podemos asegurar que los niños estén preparados antes de educarlos de este tema? Bueno, pues yo como una sociedad médica cuando tenemos estas citas de papás y hijos, am, es difícil saber porque yo también como más o menos a los 12, 11, 13 años es cuando nosotros tenemos que empezar a preguntar sobre el sexo, no directamente, pero empezar esa conversación. Entonces a veces es difícil, cada familia y cada niño es diferente, pero pues cada quien conoce a sus hijos y siento que, como Mónica dijo, en el mundo que está expuesto al sexo, yo creo que yo lo he visto en mi experiencia más o menos como en la secundaria, middle schools, cuando empiezan esas conversaciones en la escuela, a veces en elementary school, fifth grade, quinto grado, es cuando empiezan también esas conversaciones. Entonces, depende del niño. Yo siento que cosas que podemos ver es como de que, mi hija está vistiéndose de otra manera diferente o ya no le gustan ciertas cosas.
veo que está a lo mejor viendo a más chicos, antes no lo hacía, antes le daban asco. Son ciertas cosas que podemos ver, pero igual cada niño es diferente. Yo cuando hago estas citas, yo noto esas cosas. Luego le pregunto a los papás y lo que yo trato de hacer es decirles, ok, papás, necesito preguntarle unas preguntas a sus hijos. Les pregunto a los niños, ¿quieren que sus papás se salgan del cuarto? ¿Prefieren que estén aquí? Y cada niño es diferente, entonces a veces me toca decirles a ellos directamente, a veces con los papás. Y aún así los niños veo que están avergonzados. Entonces, no sé, cada niño es diferente. Sí. Creo que también ahorita ya en las escuelas ayuda mucho a que te mandan hay una información en la escuela y de ahí también tú puedes empezar una conversación con tu hijo, más que nada para que te ganes su confianza y exactamente evitar que esté en riesgo de un embarazo temprano o de una enfermedad de transmisión sexual. Esa es una buena ayuda también. Y también es muy importante que los papás hablen de esto con sus hijos porque de una manera o de otra se van a enterar de lo que es la sexualidad, lo que es tener relaciones sexuales por sus amigos, por el internet y qué mejor no aprenderlo de tus papás y tener esa confianza con tus papás para poder hablar abiertamente de ese tema. Entonces, ¿cómo podemos alinear las conversaciones sobre la salud sexual con los valores familiares y la fe? Pues hay diferentes tipos es que cada familia es diferente, ¿verdad? Cada familia somos diferentes y los valores que nos inculca también la religión de cada familia es diferente. Como mamá, como papá, ¿qué más quisieras, verdad? Que nuestros hijos y nosotros mismos siguiéramos las reglas de Dios, lo que nos dice la Biblia, que eso es para nuestro bien, ¿verdad? Tener una sola pareja, esperarte hasta el matrimonio, como era en nuestros casos hace ya muchos años, pero en realidad pues el ser humano ha estado evolucionando y abriéndose más a empezar a tener a más temprana edad relaciones íntimas y pues creo que como familia pues más que nada tratar de entenderles que empezar a tener relaciones sexuales es una decisión de adultos porque tiene consecuencias, puede tener una consecuencia de un embarazo, o sea, tienes cómo mantener este embarazo, estás preparado mentalmente, físicamente para ser papá o para ser mamá. O sea, si te enfermas de una enfermedad de transmisión sexual, tienes los medios para cubrir ese gasto, o sea, porque a veces los creamos como niños, pero los dejamos hacer cosas de adultos y yo sé que no está en nuestras manos, pero tratar de inculcarles eso, que el tener una relación sexual es una decisión de una persona adulta y si tú estás dispuesto a vivir como adulto, pues adelante. Es mi opinión, yo respeto la opinión de los demás, pero creo que los valores y la fe están en cada familia diferentes. ¿Y tú cómo piensas que las conversaciones abiertas reducen la vergüenza y construyen confianza entre padres y hijos? Pues como dijimos al principio, creo que lo primero es mentar. Si tú empiezas a mencionar, por lo regular entre nosotros los hispanos a veces el hablar de las partes íntimas y hacemos como burla, ¿verdad? Como, ay, tu colita y fuchi o guácala o hacemos expresiones así que para nosotros son inofensivas, pero empiezan desde chiquitos a sentir vergüenza de esas partes y como decir de eso no se habla. Entonces creo que si empiezas a temprana edad, como para las mamás que tienen niños chiquitos, quizás eso va abriendo una confianza más alta y también pues hacer el juego ese que está mucho en TikTok, ¿verdad? De escuchamos pero no juzgamos, que como mamá, bueno, en mi experiencia como mamá latina, es difícil escuchar y no juzgar y escucharlos y no regañarlos o no enojarte, o sea, contar hasta 10, porque yo sé que si yo me enojo o exploto, pues ya no me van a contar. Y a mí lo que me interesa es saber y que ellos estén bien. Entonces creo que si empiezas desde chico, las personas que tengan niños chiquitos, si empiezas desde chicos a establecer
esa comunicación con ellos, pues va a ser más fácil que sea abiertos. Que aunque sean grandes, de todos modos, es posible que se rompa eso con tu comprensión. Tienes que comprender, tienes que como papá ser un poco más abierto y más comprensivo y escuchar más que hablar. ¿Y cómo podemos tener como esas conversaciones para que no se sientan juzgados nuestros niños? Pues como te comenté, por ejemplo, con una cita médica es una buena iniciativa. Si tienen su cita regular en el doctor y sale un tema así, cuando vayan en el carro o llegando a casa, tienes preguntas de lo que hablamos con el doctor, viendo una película, porque ahorita, pues como decimos, está exageradamente expuesto el sexo, ya no hay tapujos, o algo que los encuentres tú viendo en su teléfono o mensajeando o algo que nosotros, que sea un indicador, pues preguntarles, ¿quieres hablar de esto? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo? O sea, empezar así, nada más, yo creo, o con la escuela. Bueno, en mi experiencia mandaban papeles en la escuela que iban a hablar de ese tema y yo les preguntaba o después de que llegaban que te platicaron en la escuela, ¿tienes dudas? O sea, es difícil, es muy difícil y más como latinos. Bueno, para mí ha sido difícil, es todavía difícil. Sí, si tú no sabes cómo iniciar esa conversación, en el médico es una buena oportunidad porque tú puedes hablar con el médico antes de que entre el niño, decirles, hey, quiero empezar esta conversación. Y ellos, sí hay ciertas preguntas que nosotros preguntamos y se puede hacer como familia, dependiendo cómo ves a tu hijo, pero es una buena oportunidad ahí si tú no sabes o si te da vergüenza hacerlo en un momento como una película o X o Y cosa. Hacer una cita médica es una muy buena idea y he visto varias familias hacer eso y he visto que después de que viene el niño ya no tiene tanta vergüenza o viene él solo y pregunta más a la persona médica que está ahí sobre diferentes temas sobre el sexo. Entonces, es una buena idea si no sabes cómo iniciarlo en casa. Sí. ¿Y cómo las conversaciones sobre límite y consentimiento pueden apoyar la prevención de IETS? Pues como te comenté yo al principio, creo que es importante hacerlas conciencia de que es un grande paso cuando tú decides comenzar a tener relaciones sexuales. No es nada más como porque está de moda, porque todo el mundo lo hace. O sea, tienes que crearles exactamente esa palabra, conciencia, de una forma respetuosa. Si tú te sientes preparada o preparado, lista o lista para, en un dado caso, tener un bebé o que te pueda pasar eso, pues adelante. Pero tienes que crearles esa conciencia, me imagino. No sé, es mi opinión. Sí, también yo creo que la pregunta también está basando más el consentimiento y los El límites. consentimiento. Es muy importante hablar de ese tema porque a esa edad, a los 12, 13 años, 14, 15, no sé, la edad dependiendo del niño, muchas veces pueden pensar que el sexo es una cosa y no es eso. Entonces, si están con una pareja y esa persona a lo mejor sabe un poco más que el niño, puede llegar a lugares donde tu hijo o tu hija no quieren llegar porque no saben. Si tú ya hablases con él, ok, el sexo significa esto, hay varias formas de tener sexo. Cada persona, a unas personas les gusta este tipo de sexo, no sé qué tan abierto quieres llegar, pero es importante llegar a veces a ser directo con tu hijo porque sí los pone en riesgo si no saben. Yo tengo que estar consciente, si yo no me siento bien, si me estoy empezando a sentir incómodo, ok, ahí puedes decir tú no, sin sentir vergüenza, sin lo que sea, pero esos niños no saben. A lo mejor piensan, oh, esto es normal, es mi novio y como él está feliz, yo tengo que hacerlo. Si nunca hablaron de eso, los pones en riesgo a que A que no sepan sus límites. no sepan sus límites, no sepan si es un sí, si es un no. Y pues Dios no lo quiera, una agresión sexual también. Y es bien triste ahorita, yo lo comento con mamás que también tenemos adolescentes, es muy triste cómo a veces ellos por encajar, por ser cool, a veces quizás ni siquiera quieren. Por eso es importante tener relación estrecha y de confianza con tus hijos porque nos esperan tiempos muy difíciles. Está viviendo una adolescencia muy expuesta. Entonces tenemos que ser más conscientes con ellos.
y pacientes. Entonces, ¿ustedes cómo dirían que los padres pueden iniciar conversaciones sobre la prevención o pruebas de infecciones transmitidas sexualmente? Pues en una cita médica se puede hablar de eso también, como si ya tuviste la conversación en casa, a lo mejor tú llevando a tus hijos con un profesional médico y que él les explique, sí, ya empezaste a tener relaciones sexuales o ya estás listo. Mira, estas son las consecuencias si uno no sabe o no se cuida, o estas son cosas que pueden pasar. Y si lo escuchan, a veces si lo escucha de la mamá, ay, mi mamá está exagerando. Pero si lo escuchan de un profesional, puede que ellos entiendan un poco más. Y se sientan más abiertos también. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que si vas a hablar ya de ellos, pues lógicamente tocas el tema ahí mismo, como ya lo hemos dicho, pero también llevarlo con un profesional, porque es verdad, un adolescente, a tu mamá, o sea, a su mamá nunca le va a creer, ni a su papá tampoco. O sea, eso es casi la mayoría de las veces. Todos fuimos adolescentes. Lo siento, mami. Entonces, ¿cómo los proveedores pueden educar a los padres para hablar de estos temas con sus hijos? Esa es una buena pregunta. Depende de la familia. Yo he tenido muchas familias con diferentes religiones que si yo trato de agarrar ese tema, nunca no lo quieren hablar. Entonces yo siempre veo y trato de conocer a la familia primero antes de tocar ese tema, porque sí es un tema muy sensible para unas familias, para otras no. Entonces primero las conozco, después lo agarro por el lado médico porque es la razón de que estoy ahí. Yo no estoy ahí para dar consejos de cómo debes de criar a tus hijos o cómo debes de hacerlo. Yo estoy ahí para su salud de los niños. Entonces trato de explicarles primero a los papás, ok, mira, es importante que hablemos de estos temas porque su salud está en riesgo si no lo hacemos. Después de eso, pues dependiendo de la familia, podemos dar unos ejemplos. A veces les doy recursos como una hoja que tenemos, cada clínica tiene una diferente, pero una hoja que ahí los papás pueden leer un poco más y así se sienten listos, pues lo puede hacer en casa o en una cita, pero dependiendo de la familia. Vean podcast. Vean este podcast. Vean este podcast y den ideas, sí, vean podcast. Yo creo que es una muy buena herramienta porque no quiero generalizar, pero la gran mayoría de nosotros pues no sabemos cómo hacerlo. Entonces sí, seguir buenos podcasts donde nos puedan dar buenos consejos. Muy bien, muchas gracias, muchachas, por estar aquí otra vez. ¿Les gustaría agregar algo más? ¿Hacer un resumen de este episodio? Que disfruten mucho sus hijos porque crecen rápido y cada etapa es hermosa, desde bebés y también la adolescencia es muy bonita, aunque es muy dura, pero principalmente es dura para ellos. Entonces tenemos que ser mucho más pacientes con nuestros adolescentes en estos momentos porque están viviendo una crisis. Los médicos estamos aquí para ayudarlos en esos pasos. Sí. Muchas gracias. Para pruebas de IETC y acceso a atención, puedes ir a Connect Medical Clinic, Aspire Health Clinic, CHI, Sanford, Southwest District Health Unit. También hay pruebas gratuitas en casa a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Dakota del Norte. Y si necesitan ayuda con intérpretes o sacando estas citas, también me pueden contactar a mí, Alondra López. Este episodio fue posible gracias a una supervisión de prevención y control de IETS del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Dakota del Norte. Hasta la próxima, manténganse informados, manténganse empoderados y nos vemos en el siguiente podcast de Empoderando Andy.